Buenos días, nosotros somos el equipo número 5 y le vamos a hablar de lo que vendrían siendo los patrones de flujo. Pero para ello tenemos que saber qué es un flujo de material. Bueno, este representa los elementos dentro de la fábrica que se van a mover, ya sean materiales, hombres, equipos y documentos, produciendo así un bien o un servicio. Entre los beneficios que podemos encontrar están una buena producción, una simplificación de actividades y la reducción de distancias. Aquí podemos hallar distintos patrones, como lo son la línea recta, la forma en U, L o columna, de los cuales hablaremos sobre la forma irregular. Esta se utiliza en procesos que son meramente productivos y logísticos, ya que poseen una secuencia de operaciones que son constantes y sostenidos, en donde podemos elaborar primero una cierta tarea o bien considerarla al final dependiendo de lo que se está requiriendo. Además, también se le conoce así a la mezcla de distintos tipos de patrones de material como los ya antes mencionados. Las características que definen un patrón de flujo de material en forma irregular son las siguientes. Primero, se utiliza cuando la línea de flujo acorta distancias entre áreas. Esto significa que si usted considera que tiene una planta con un patrón de flujo de material en línea recta o en forma de L, su estación de salida de materia prima habrá recorrido una gran distancia desde su ingreso. En cambio, una distribución con patrón de flujo de material en forma irregular disminuirá la distancia recorrida entre cada operación del proceso. Otra característica es que se utiliza por lo general en el manejo de materiales de mecanizado, ya que el material sufrirá varias transformaciones que no podrá realizar una sola maquinaria. Es por eso que se requieren varias estaciones con diferentes maquinarias. Además, existen limitaciones de espacio, ya que depende del volumen tanto del material a transformar como de la maquinaria requerida. Por lo tanto, existe también una limitación que puede ser permanente. Y finalmente, otro aspecto primordial es que en este patrón de flujo se requiere un operador para el manejo de cada una de las maquinarias. Existen 4 ventajas muy importantes en cuestión de este tipo de flujo. La primera es que es un patrón muy útil cuando en el proceso la secuencia de operaciones varía, ya sea por el ámbito de elementos constitutivos del producto, los materiales, la maquinaria necesaria para la transformación o el personal que trabajará y manipulará los materiales, o cuando haya un cambio de operación de transformación en el proceso. Es un patrón de flujo entre áreas flexible, pues permite el cambio interno tanto de la mano de obra, la maquinaria y herramientas, y equipos de manutención, de acuerdo a las variaciones de las operaciones unitarias que se requieran en el proceso de transformación, las cuales pueden ser proporcionadas por los clientes o especificaciones de los procesos de la empresa. Además permite la diversidad de rutas con la integración de nuevos procesos, de modo que permite una forma de llevar a cabo más fácilmente el control. Y finalmente, es de los más adecuados para cuando los procesos, las operaciones o secuencia de transformación de los materiales pueden cambiar o variar de un trabajo a otro. Algunas de las desventajas que podemos encontrar es que pueden generar tiempos muertos. Esto debido al cambio que pueda haber o que puede existir al terminar una actividad y comenzar otra en el proceso de la transformación. Existe material en espera o piezas semielaboradas en espera para próximas operaciones, ya que algunas operaciones unitarias pueden requerir más tiempo que otras. Hay una mayor probabilidad de accidentes al contar con la maquinaria en un solo espacio, el cual la mayoría de las veces es limitado. También puede disminuir la productividad por el tiempo de traslado de los materiales en las diferentes operaciones. Entre más piezas se elaboren, generan más costos, sobre todo en las piezas que son muy voluminosas. Y finalmente, existe un mayor costo de transporte de material, ya que se considera el peso, el tamaño y el volumen de la pieza mecanizada o a mecanizar. Y por último, como ejemplo, para entender mejor este proceso, por lo regular se utiliza en empresas donde se dedican al proceso de mecanizado de materiales, por ejemplo, en metalizaciones, donde su proceso no está definido debido al tipo de trabajo a realizar, ya sea de una pieza grande o un trabajo pequeño, donde no es necesario muchos procesos y dependen también de las características y condiciones del cliente, o en un restaurante en el área de cocina, donde depende del platillo que desea el cliente.
Como pudimos observar en el video anterior, el flujo del proceso es irregular, ya que esto conlleva a tener una pausa en el proceso, al igual que tiene sus pasos salteados. Se puede observar a los operadores manipulando ambos tornos y a un soldador, estos trabajando en un conjunto de piezas que forman un estator de un motor. Este proceso es irregular, ya que no llevan los pasos a seguir cada uno de los trabajadores. Cada uno trabaja en una pieza diferente, al igual que la organización del taller es un poco desalineada, puesto que esto nos conlleva a que las máquinas están dispersas, no tienen un marco a seguir o no llevan una secuencia adecuada. Por ejemplo, podemos observar que al principio tiene tres tornos, después tiene lo que es una cortadora, luego seguimos otro torno, luego seguimos a lo que es otra cortadora, una rectificadora, una metalizadora y al final tenemos lo que es el área de soldadura. Esta forma irregular que tienen en su proceso. Gracias por su atención. Integrantes: Del Ángel Ramírez Cielo, Del Ángel Ramírez José, Coronado Silva Brandon, Hernández Gámez Brenda, Pacheco Santiago Claudia y Zamora Pérez Ricardo.